Bueno, vamos a hablar con Nazarena. Nasa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ale? Bien, ¿Todo bien? bien, porque mucha gente se está desayunando en todo sentido a esta hora de la mañana, ¿no? Y sí, imagínate. Estamos en un momento donde pasó un fin de semana donde quizás la mayoría de la gente no estuvo tan enganchado con el tema de las noticias, porque hubo reuniones familiares, la Pascua y demás. Mejor así. Sí, mejor así. Sí. Arrancás el lunes enterándote, por ejemplo, quizás una buena noticia, si tributás el impuesto a las ganancias, que se firmó un acuerdo, se va a firmar, o al menos llegaron a un acuerdo de palabra, el ministro de Economía con las principales centrales obreras con la CGT, exacto. ¿Para qué en particular? A ver, contáselo para que lo entienda que vos lo haces tan bien. Bueno, básicamente, Ale, para que queden eximidos del pago de ganancias, ¿sí? Estamos hablando de más de 600.000 trabajadores en relación de dependencia que van a justamente dejar de tributar en algunos conceptos que antes sumaban al impuesto a las ganancias, este impuesto. Por ejemplo, a ver, los conceptos que ya no van a pagar impuestos son bonos por productividad, fallos de caja y conceptos de similar naturaleza, aclaran desde el Ministerio de Economía, movilidad, viáticos y otras compensaciones análogas, y además horas extras adicionales por turno rotatorio y similares. Las horas extras. Las horas extras. No a partir de determinada cantidad de horas extras, sino desde la hora extra, cero. Bueno, vamos a leer igualmente cuando venga la letra chica. La letra chica, pero en líneas generales es esto, ¿no? Digamos, conceptos que ya no van a pagar el impuesto a las ganancias para poder generar un impacto positivo en los salarios de los trabajadores de hasta más o menos un 16%. O sea, una recuperación de más o menos el 16% de tu salario. Eso es interesante. ¿Por qué el 16%? Es el cálculo que hacen desde el Ministerio de Economía a partir de estos conceptos que se descuentan para pagar ganancias. Digamos. Claro, porque se entiende de que en muchos trabajos, en muchos empleos, las horas extras representan el 40 al 50% de los ingresos, ¿no? de los trabajadores. Y en muchos casos, porque la tablita no está funcionando, se pasa directamente al 35% de tributo. Como decís vos, es un promedio, sí, porque además hay que tener en cuenta otros conceptos, ¿no es cierto? Y por eso también vamos a esperar a la letra chica para ver si la totalidad de las horas extras... ¿Es para todos los trabajadores o por algunos sindicatos que llegaron al acuerdo? Para todos los trabajadores en relación de dependencia. Más de 600.000 trabajadores, de los cuales 270.000 corresponden a la provincia de Buenos Aires, 75.000 a la ciudad autónoma de Buenos Aires, y después en las diversas provincias tenés entre 4.000 y 12.000 trabajadores afectados. Bueno, en la provincia de Santa Fe, por ejemplo, 46.400, en la provincia de Salta 7.400, en la de Neuquén 12.700, quitando esas provincias, la mayoría tiene entre 4.000 y 10.000 trabajadores afectados por esta medida. En total, volvemos a repetir, Ale, 600.000 trabajadores en relación de dependencia, entonces quitan del impuesto a las ganancias estos conceptos que volví a nombrar, ¿no es cierto? Decíamos horas extras, adicionales por turno rotatorio, movilidad, viáticos y otras compensaciones, y bonos por productividad, fallos de caja y conceptos de naturaleza son los conceptos que no van a estar entonces en el impuesto a la hora de determinar si hay que pagar el tributo a las ganancias. Es una gran noticia, pero no tenemos que olvidarnos que es un sector muy minoritario en la República Argentina. Es una gran noticia, reitero, pero es un sector muy minoritario y hay todavía temas muy delicados a resolver. Por ejemplo, los trabajadores informales, el negro. Seguro que sí. Me pongo en el lugar de ellos, están escuchando en este momento y dicen, pero este es el 10% de la población, el 5%, el 6% de la población, ¿y qué hacemos con el resto? Bueno, me parece ese es el gran desafío, ¿no? Sí, bueno, a ver, si bien es cierto que hoy en día en el mercado laboral la mayoría está contratada de forma registrada, ya sea en relación de dependencia o bien autónomos y monotributistas, es cierto que un 30% todavía se mantiene trabajando desde el registro informal, ¿no es cierto?, desde la informalidad, y que nada tiene que ver con la paritaria, nada tiene que ver con el pago de las ganancias, ni las horas extras, ni reconocimiento por ningún tipo de adicional. Y los que más sufren la inflación. Y los que más sufren la inflación porque tienen los ingresos sumamente atrasados respecto de lo que es la suba de precios. Sector público y sector privado registrado, si bien la vienen peleando, están más o menos mejor, ¿no es cierto?, con diferencias mínimas respecto de la inflación. Pero es cierto que los trabajadores informales vienen muy por detrás y nada tienen que ver. Esta medida de masa es una gran medida que tiene una inserción directa en lo que es la clase media.
Claro, por supuesto. Que es la que es alcanzada por el impuesto a las ganancias y que lo sufre, porque después hay otros que no lo sufren, ¿no? Bueno, Se ganan tanto que, la verdad. Que evaden bastante también. Gracias, Nasa.